Que el Señor bendiga a la iglesia de restauración, entresacando lo precioso de la vil. Una vez más nos hacemos presentes delante del Señor, amados hermanos, y un servidor con ustedes. Nos hemos reunido para recibir una grande bendición una vez más, el consejo de la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos. Si hay alguien que es nuevo, muy en especial el saludo. Vamos a dirigir este mensaje hasta allá, como siempre, hasta el lugar allá donde el águila devoró a la serpiente, donde esa águila se para siempre firme sobre un nopal. Así es que nos saluda el hermano Luis Añel, amados hermanos, el laico de Jesucristo, por decirlo así. Hoy nos vamos a dedicar a explicar el tema del día de reposo, amados hermanos, así es que pongamos atención a la bendita palabra, que es la máxima autoridad del cristiano. Y como título, hermanos, le vamos a dar este tema, el reposo de Dios como título. Y como tema le hemos puesto un reposo eterno con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y antes de entrar, amados hermanos, al tema, vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos guíe, me lleve y nos indique. Y ustedes pongan atención, hermanos, para que esta palabra quepa en su corazón, amados hermanitos, y en su mente, amén. Así es que inclinen su rostro, amados hermanos, o si están parados, o si quieren humillarse, al arrodillarse, conforme ustedes se sientan en la comunión con Dios. Vamos a dar el tema orando de esta manera. Padre, te damos las gracias una vez más por la vida que nos has dado, porque nos has permitido, Señor, estar reunidos en el Espíritu, Señor, con la iglesia juntamente y el pastor Andrés Aguilar. Te damos las gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea tu palabra la que me guíe, tu Espíritu Santo el que me haga el entendimiento, Señor, para poder trazar tu palabra con denuedo. Amén y amén, amados hermanos. Así es que nos vamos al tema. Vamos allá al libro de Génesis, capítulo 1, amados hermanos. Vamos a darle lectura en Génesis 1, del 27 al 31. Váyanse allá si es que pueden y tienen sus escrituras. Pero antes de entrar, quiero introducirme de esta manera, amados hermanos, ya que vamos a ver acerca del día del reposo, del Dios Todopoderoso que efectuó después de crear todas las cosas. Así es que la misma bendita palabra del Señor, allá en el libro de Génesis, amados hermanos, nos enseña que el Señor de la gloria, Jehová de los ejércitos, dice que en el primer día o en el año 1000, comenzó y creó los cielos y la tierra y el agua. En 1000 años, porque dice la Escritura que para con Dios 1000 años es un día como para 1000 años como para nosotros. Así es que en un día o en el primer día o en los primeros 1000 años Dios creó los cielos, la tierra y el agua. Y así prosiguió trabajando y obrando. Y dice que en el segundo día separó las aguas que habían cubierto ya la tierra y las separó unas de otras, haciendo una expansión, en la abierta expansión de los cielos, para que cuando creara las aves volaran en esa abierta expansión y se le llamara cielo también. Y dice que en el tercer día, ya en el año 3000, hermanos, Dios ordenó a que la tierra emergiera y ordenó a la tierra para que produjese hierbas, árboles, plantas, ¿verdad? Juntamente con sus semillas y que produjeran el oxígeno, amados hermanos. Dios es un Dios de orden. Así vino creando y comenzando a hacer la obra que Él deseó hacer antes de crearla. Nació en su mente y en su corazón. Y por su poder empezó a ejecutar las cosas. Y dice la Escritura que ya en el año 4000, o en el cuarto día, Dios, ¿verdad?, por su Espíritu Santo, creó el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas, siendo la Tierra el planeta más viejo de todo el universo. Y ya en el quinto día, dice la Escritura, que creó las aves, que creó las aves saliendo del mar para que volaran en la abierta expansión de los cielos que ya había creado. Y así el Señor también ordenó que el mar, o sea, la tierra del mar o el mar, produjese peces grandes y animales del mar. Y ya después de que creó eso, dice la Escritura
que dijo que lloviera. Y comenzó la lluvia entonces, y ordenó que las aves se reprodujeran en la tierra y se multiplicaran. Así fue lo que creó el Señor en el año 5000 o el quinto día, amados hermanos. En las obras que Él deseó hacer para poder acomodar al hombre antes de que existiese el alma aquí en la tierra, Él comenzó a prepararle todo el terreno para ver si fuéramos agradecidos después de que nos iba a crear. Y en el sexto día dice la Escritura que comenzó el día 6000 y en ese tiempo ordenó a la tierra a que produjera animales, bestias, serpientes y todo tipo de animales como el ganado, a fin de que al final todo esto subiese para sustento, para que sirviera de sustento en la tierra uno con otra cosa, haciendo la creación, la locomoción de la vida o la rotación de la vida. Y al final del año 6000, al final creó lo más grande y más maravilloso que Él deseó crear, y fue que Él creó al alma aquí en la tierra, haciéndola a su imagen y semejanza. Y después de que los unió en matrimonio, dice la Escritura, ahí como les dije, vamos a Génesis capítulo 1, del 27 al 31, cuando los creó, dice la Escritura que los unió en matrimonio después de haberlos creado, dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vamos a leer de Génesis 1, del 27 al 31. Y los bendijo Dios, o sea, los unió en matrimonio y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. O sea que todo lo que existe y tiene vida lo podemos comer, amados hermanos, todo en absoluto. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así es que el Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, concluyó la obra de crear cosas, vamos a decir que, y creó todo trabajando. Y descansó, cesó de hacer las cosas. Y dice la Escritura en Génesis mismo, ahí 2, del 1 al 3, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todo lo que hay en el espacio, en el universo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, porque comenzó el día séptimo, pero ya no hizo nada. Dice: reposó el día séptimo de toda obra que hizo, de toda su creación la terminó y ahí se detuvo. Y santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, hermanos. Así es que la bendita palabra del Señor nos enseña que el Señor decidió crear todo antes de crear al ser humano en la tierra, para que viviese y le sirviera y le adoráramos primeramente y después nuestras labores, siempre manteniéndose en obediencia a su palabra, porque le había dado a Adán el conocimiento para que este hombre enseñara a la generación teniendo el Espíritu Santo dentro de él. Así es que Dios, Adán mismo, pudo labrar la tierra, enseñado por Dios, y le pudo poner nombre a todos los animales, siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero después de que cayó de la gracia, porque los venció Satanás, los engañó, dice que Dios se apartó de ellos, y entonces la sabiduría se apartó de ellos y Dios les dio el Espíritu Santo. Veamos cómo dice Génesis capítulo 3 del 17 al 19, que dice la Escritura: después de que pecaron, al obedecer él a la voz de su mujer, y dijo: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, le irá muy mal. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Es decir, que Dios se apartó de él porque Dios no escucha a los pecadores, él no camina con los pecadores y lo dejó que trabajase con sus propias fuerzas. Así que de esta manera el Señor nos enseña que por la culpa de Adán, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, para poder regresar al cielo cuando muriéramos por su culpa. Así es que el pecado de él es de él, y a nosotros no nos lo tienen por qué cargar, porque esto fue culpa de él. Pero entendemos que hoy a nosotros, lo que hagamos nosotros, que hemos nacido independientes, todo lo que hagamos nos va a corresponder a nosotros. Así que, hablando del día de reposo, desde el principio de la creación, desde Adán hasta Moisés, nadie guardó el día de reposo. Ni Adán, ni Caín, ni Set, ni Enos, ni Cainán, ni Mahalalel, ni Jared, ni Enoc, ni Matusalén, ni Lamec, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac y ni Jacob. Ninguno antes de Moisés guardó el sábado. Nadie lo guardó jamás. Porque desde el principio de la creación, ni aun Dios mismo dejó de trabajar. Porque Él siempre estuvo, después de que Adán pecó, siempre estuvo tras del hombre intercediendo y intercediendo. Y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Pero el Señor nunca descansó, nunca ha descansado, porque dice la Escritura que Dios, aunque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero sabemos y entendemos que Dios no se cansa. Y quiero que sepan que allá en el cielo no hay sillas, porque Dios no se cansa. Dice que Cristo está sentado, y sentado es sinónimo de espera. Porque Él está esperando, Cristo, a que crean al Evangelio. No de que Él está cansado, que se siente. Allá no, porque el Señor es un Dios poderoso, parado firme donde está, en el centro del universo, hermanos. Porque dice la Escritura, allá en Juan capítulo 5, de acuerdo a lo que Jesucristo enseñaba y hacía, dice la Escritura, allí en el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 5 al 19, veamos cómo Jesús hablaba y enseñaba al pueblo de Israel, a un pueblo rebelde, y les decía, la Escritura enseñando, escribiendo Juan, decía, había ahí un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Fue el día de reposo, cuando Jesús nos pone un ejemplo de que Él trabajó en los días de reposo, así como Dios. Así que Él no descansó los días de reposo, así como Dios tampoco hasta la fecha. Dice la Escritura en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es permitido llevar el lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después se halló Jesús en el templo y le halló en el templo y le dijo a este hombre, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Porque hay así muchos, como nosotros en el mundo, por esa causa las enfermedades llegan, por esa causa Adán también llegó el mal a la vida de toda la humanidad. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, hermanos. Y Jesús les respondió a ellos, ¿verdad? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así como nosotros también en la iglesia trabajamos día y noche en cuanto podemos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, hermanos. Así como todos los que tenemos la unción, la sangre espiritual de Dios, tenemos al Padre en nuestro interior. Porque el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Espíritu Santo. Porque estos seres son uno y es el mismo ser. Así es que Jesús enseñaba que el día de reposo no era tanto lo importante para Dios, un día de reposo del día de descanso, sino que Dios estaba tratando de enseñar, o está tratando de enseñar que hay un reposo superior a este que fue el de los 10 mandamientos. Pero veamos, hermanos, cómo antes de dar los 10 mandamientos Moisés al pueblo de Israel, las Escrituras nos enseñan, allá en el libro de Éxodo capítulo 16, las Escrituras nos enseñan de cómo, bendito es el Señor, de cómo el Señor de la Gloria, del 11 en adelante, habla cuando traía al pueblo de Israel allá en el desierto. Y decía de la siguiente manera. Dice la Escritura, bendito es el Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Porque se quejaban porque iban en el desierto. Aunque habían visto las señales y maravillas, se seguían quejando con el Señor. Así, porque ya después de que los había librado, no se conformaban, como así hay mucho pueblo luego que hace y acontece en nuestros tiempos. Dice la Escritura que venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento en la mañana. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo a los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que significa maná. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiese comer. Un gomer por cabeza, o sea, una medida, conforme el número de vuestras personas, conforme cada persona, ¿verdad? Toméis cada uno para los que están en su tienda, cada uno para su casa. No tomen de más, dice. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Pero cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, cómanselo en el mismo día lo que recogieron. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y olió mal, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, durante cada día, cada uno según lo que habían de comer. Luego que el sol calentaba, se derretía allá en el campo. Y en el sexto día, vuelvo a repetir que aún no se conocía del sexto día que se iba a dar para el reposo, única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Y dice que en el sexto día, después de que les dijo que les iba a dar el maná del cielo y la carne, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomes para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés de que habían recogido doble. Mire qué tremendo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Mañana va a ser, por decir, sábado, o el día séptimo. El reposo consagrado a Jehová, de lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocínalo hoy. Y todo lo que sobre, guárdalo para mañana.
Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni olió mal. Y dijo Moisés, comedlo hoy, o sea, ya el día de reposo, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo nada, hoy no va a haber nada en el campo. 6 días lo recogerás, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día y recogieron y no hallaron. Mire, desobedientes, salieron cuando se les dijo que obedecieran y que no salieran. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová les dio el día de reposo, que descansaran este día, se calmaran, estuvieran tranquilos. Por eso es el 6º día, les da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Así que Dios los estaba llevando a que entendieran que tenían que tener un reposo de paz después de que salieron de Egipto. Que ya se calmaran, ya no estaban en esclavitud, que tenían que vivir como la gente normal, tranquilos. Pero estos querían como tener todo el poderío que había en Egipto, y traían los dioses y caminaban como ellos, traían todas las cosas de Egipto dentro, pero Dios quería decirles, piensen y entiendan que tienen que cambiar. Porque por eso después se les daba la palabra de Dios todos los días de reposo para ver si la palabra los cambiaba. Pero estos eran bien difíciles, hermanos. Pero veamos cómo antes de, digamos, como los 10 mandamientos, ¿verdad? Como dijimos, así aconteció con ellos. Por eso, después de que llegaron al monte Sinaí, ya en Éxodo capítulo 20, la Biblia nos enseña que les dio los 10 mandamientos Moisés al pueblo de Israel. Y les dice ya en el tercer mandamiento, les dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano. Es decir, que les decía, no tomarás el mandato o la palabra o la enseñanza que Jehová les da en vano. No hagan como que no oyen, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su palabra en vano, al que no le haga caso a su palabra. No los va a perdonar el Señor. Así les decía Moisés al pueblo de Israel. Porque primeramente les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después les dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te arrodillarás delante de ellas, ni las honrarás. Y no, así es que no vas a tomar como si nada mi palabra o mi mandato, porque no te voy a perdonar. Así les decía Moisés al pueblo de Israel, no tomarás el nombre de Jehová, de Dios, en vano. Su palabra, no la tomes como cualquier cosa. Y luego les dice en el 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque ya les hice que guardar el día de reposo que les di maná y las codornices. Acuérdense, 6 días trabajarás y harás toda obra, mas al 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el día 7º, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como los sábados del pueblo de Israel, bendice al pueblo de Israel con su palabra para que escuchen y obedezcan. Pero hasta la fecha, este pueblo es rebelde, no obedece a la voz del Dios Todopoderoso. Porque el Señor los quería llevar a otro tipo de reposo, no un tipo de reposo de un día de descanso. Dice la Escritura que iba a haber un pacto mejor y nuevo. Vamos a ir viendo esto. Así es que allí en el libro vayamos a Éxodo 31 del 12 al 18, ahí mismo, la bendita palabra del Señor nos está hablando del reposo. ¿De qué reposo? 31 del 12 al 18, dice la Escritura de la siguiente manera: única y exclusivamente al pueblo de Israel, no a ninguna otra nación. A ninguna otra nación. Mucho menos a nosotros los mexicanos, porque tal vez todavía ni existíamos. No lo sé. Y dice la Escritura, Éxodo capítulo 31 del 12 en adelante:
Habló además Jehová a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Jehová que los santifico. Así que guardarás el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio del pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová, y cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando con sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí, los hijos de Israel. Óigalo bien. Señales para mí entre mí, los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó, amados hermanos. Así es que vamos viendo, hermanos, cuál es el punto, el plan del Señor acerca, hermanos, del día de reposo. Allí en Números capítulo 15, versículo 32 al 36, mire lo que llegó a acontecer. Bendito es el Señor. Dice que estando los hijos de Israel en el desierto, porque los traía Moisés, pueblo rebelde, para ser probados, como también hoy te lo digo a ti, amado amigo, hermano que estás ahí, vas a ser probado porque esta palabra se te está trazando. Estando los hijos de Israel en el desierto, y el desierto para nosotros es el mundo, ¿ok? Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Mire, todo el grupote. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que no estaba declarado qué se debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente que muera, sin remedio, sin perdón, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Irremisiblemente morirá aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento, para que no contamine su sangre la tierra que ustedes pisan. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés, hermano. Bendita palabra del Señor. Vamos a ver acerca de las fiestas que Dios quería hacer que el pueblo de Israel no estuviese tan desolado y tan triste en el desierto, porque el Señor siempre estaba con ellos. Y les da la ordenanza de unas fiestas, que es la fiesta de las cabañas. Vamos a ver ahí en Levítico 23. Levítico 23, ¿cómo dice la bendita palabra del Señor? Gloria al Señor. Levítico 23, acerca de las fiestas que se le había dado al pueblo de Israel que guardasen. Levítico 23, del 33, dice la bendita palabra del Señor. Algo muy importante que tiene que ver y concordar, como cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en el pollino, en el asno pequeño. Dice la Escritura, hablando de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, o lo de las cabañas, a Jehová por 7 días, por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Sería el sábado, el primer día. 7 días ofreceréis holocausto encendida a Jehová, y al octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. También en el octavo día. Estas son las fiestas solemnes que Jehová da a los que... estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto encendido y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada uno en su tiempo. Porque había diferentes fiestas, pero cada fiesta y cada quien tenía que llevar su sacrificio y ofrendas en su tiempo. Además de los días de reposo tenían que guardarlos de Jehová. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de los regalos que le dieran a los líderes, a los sacerdotes, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Esos días le iban a ofrecer en ese día sacrificio de animales y olor de
de grato e incienso y olor grato de los intestinos y la grosura de los animales. Tenía que ser un festejo así, recordando que habían salido de Egipto y que iban a estar en el desierto, y hicieron cabañas para resguardarse. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, fíjese, cuando haya terminándose esa fiesta, dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, porque también llevaban toda fruta y todo eso, ¿verdad? Tenían que ofrecerlo en ese día. Haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también día de reposo, hermanos. Tomarás el primer día ramas, fíjese bien, oiga bien, hermano, como dice, tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, fíjese, con todo y ramas y fruto. Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y los regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Iban a hacer convivio afuera del tabernáculo, llevando esas ramas de árboles con fruta, hermanos, y festejando, y haciendo corros y danzas. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo para vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, en tiendas de campaña en el desierto, hermanos. Para que sepan vuestros descendientes que en el tabernáculo hice habitar ya a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne. Algo que tiene que ver con la entrada triunfal del Señor Jesucristo, y vamos a concordar que era muy importante que conmemoraran esa fiesta, porque en ese tiempo, amados hermanos, yéndonos a las Escrituras, allí en Marcos capítulo 11, cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, dice la Escritura, bendito es el Señor, que en el Marcos capítulo 11, del versículo 7 en adelante, dice que cuando el Señor Jesucristo mandó traer el pollino para entrar a Jerusalén, dice que trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre de él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, hermanos. Mire, para que el Señor Jesucristo pasara. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el mandato del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Porque estaban festejando, hermanos, el tiempo de los tabernáculos, las cabañas, hermanos. Para que recordaran que cuando estuvieron en el desierto hicieron esas cabañas para reposar seguros dentro de ellas, con las ramas del desierto. Así al verlas, ¿verdad? Así al ver a Jesús, se sentían seguros también con él, porque les enseñaba de la doctrina del Señor, los que le seguían y los que le creían, porque él es el tabernáculo de Dios donde moraba el Espíritu Santo. Así es que todo va concordando con que Dios quería dar una paz, y esa paz siempre es Cristo, porque él es amor, paz y seguridad. Por eso dice Proverbios 19:23, hermanos. Dice que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, hermanos. El temor a Jehová, la obediencia a Jehová, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que obedezcamos, y no como Adán, que se separó de Dios, y mire, por su culpa el Espíritu Santo se perdió de la humanidad. Bendito es el Señor. Así es que el pueblo de Israel siempre desobediente por generaciones tras generaciones tras generaciones. Dice el libro de Isaías, pasando ya muchos años, Isaías capítulo 15, dice la bendita palabra del Señor. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice, escribiendo Isaías, también exhortando al pueblo, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza.
Y no quisiste, no quisieron, hermano. No obedecían la ley. Quebrantaban los mandamientos. Aún el día de reposo que se les ordenó a ellos única y exclusivamente para que escucharan la palabra y cambiaran sus actitudes. Bendito es el Señor. Por eso Jeremías también 6:16 dice también, así ha dicho Jehová, así les decía al pueblo de Israel también. Paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sean las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallarás descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Desechaban siempre a los profetas y a todos los profetas los mataron en Jerusalén, en las plazas en Jerusalén, porque los exhortaban, los corregían y los señalaban conforme a sus pecados. Así como le pasó a Juan el Bautista, hermanos. No obedecían al reposo que Dios iba a ofrecer. Vuelvo a repetir, no iba a ser un reposo de un día de descanso, sino un reposo para el alma, como lo está diciendo aquí ya Jeremías. Por eso Jeremías también en el versículo 17, capítulo 17 dice, Jeremías también exhortando, así me ha dicho Jehová, ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oí la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entras en estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. No lleves cargas pesadas, ni saques cargas de vuestras cargas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres, porque el Espíritu Santo hablaba a través de este profeta Jeremías. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón para no oír ni recibir la corrección, hermano. Y toda la corrección, amado hermanito, hermano, amigo que me escuchas, es para santidad. Es para obedecer a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, sea quien sea. Como he dicho varias veces, Dios no tiene consentidos, no tiene privilegiados, y no diga, no, pues a este le voy a pasar porque trabaja mucho para mí. Ni aún así. Nuestro Dios es un Dios celoso y Él no tendrá por inocente al culpable. Por eso dice Ezequiel también, capítulo 37, del 26 al 28, prometiendo un nuevo pacto, un nuevo día de reposo, dice, y haré con ellos pacto de paz. Ezequiel 37, del 26 al 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, es decir, Cristo Jesús era como la casa en donde Dios habitaba dentro. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Por eso hasta la fecha, aunque este pueblo es rebelde y se va a perder allá abajo, Dios nunca va a dejar solo a Israel. Así es que mucho cuidado con aquel que se meta con el pueblo de Israel, aunque sea tremendo y desobediente. Una promesa para con su amigo Abraham. Porque desde dice la Escritura que este pueblo no pudo tener paz. No tenía paz. Ni desde Moisés, ni desde Josué, ni desde el rey David pudieron tener paz. Siempre en guerra, porque les iba mal, vencían y luego los derrotaban. Fueron llevados cautivos a Babilonia, luego por los medos y los persas, luego por los griegos y luego por Roma. Nunca pudieron estar en paz, aunque guardaron el día de reposo. Eso no interesa para Dios. Lo que quiere es tu obediencia. Así es que, por eso, hermanos, es que el Dios de la gloria vino personalmente a darnos un verdadero reposo. Pero no nada más para Israel, sino para toda la humanidad, hermanos. Es un reposo, el cual, una sabiduría que está escondida aquí en la Biblia, lo cual estamos revelando hoy. Es el tema que el Señor me encomendó darles a ustedes. Porque yo también, como el Señor, me celo de que vengan y comiencen con doctrinas extrañas.
No nomás es una de la doctrina que estoy trazando, hay muchas, pero yo me estoy fundamentando en la verdad. Porque dice Pedro 4:11 que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Que el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Así es que vamos a las Escrituras, porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando se presentó al pueblo de Israel, los líderes, dice la Escritura que no lo querían, porque dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le aceptaron, a los que creen en su palabra, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Él también les va a dar el Espíritu Santo y los va a engendrar para pasar a ser hijos de Dios. Veamos cómo Jesús enseñaba al pueblo de Israel, tratándolos de llevar a un reposo mejor, algo más agradable, un reposo espiritual, no para la carne, porque el corazón del hombre siempre ha sido malo. Mateo 11 del 28 al 30 Jesús decía y enseñaba a sus discípulos y a los que escuchaban, y les decía: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Ya no es para el cuerpo, para tu alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No como la carga que aquellos entraron a Jerusalén y cargaban su cargota. Así hay muchos hoy en día que entran a las puertas pero vienen con su carga de pecados. Hay todos cargadotes y así están contentos. Dice el capítulo 12. Vamos a darle lectura, nos vamos a ir siguiendo todo. Bendito sea el Señor. Hasta el versículo 9. Pero voy a ir antifonando. 12 del 1 adelante, también dice ahí mismo: en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí que tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en el día de reposo, de descanso. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no le era permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído eso? Porque Dios había puesto los ojos en David. Y Dios estaba preparando para que David reinara. Porque Saúl lo perseguía para matarlo. Y Dios le dio espacio de que comiera el pan de vida. Pan que estamos comiendo. Pan de vida. No le era permitido, pero se lo dieron. Porque se sabía que este iba a ser el ungido después del Señor. Así como nosotros también estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero luego nos llamó. Nos llamó. Pero si no hubiésemos muerto, lo hubieran matado. Y luego dice el versículo 5, ¿no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? perdón, y son sin culpa. ¿No habéis leído eso? Porque en el día de reposo ellos también trabajaban para el Señor, dentro del templo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Como también aquí está alguien superior al día de reposo y al templo que está en Jerusalén. Es el Espíritu Santo, el cual en otro tiempo se manifestó en carne, el Señor Jehová de los ejércitos. Y decía el pueblo a los líderes que se le oponían: si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, a los que no saben, porque ustedes los engañan. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dando a entender que todos los seres humanos, los hijos del hombre, son dueños del día de reposo, de su paz. Porque en tu mano derecha, hermano, te deja tu vida y en tu mano izquierda te deja tu muerte. Tú decides. Tú eres dueño del día de tu reposo. O lo desechas o lo tomas, obedeciendo al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos.
porque el Hijo del Hombre es Señor, es amo y dueño del día de reposo. No estamos hechos de control remoto. Tenemos libre albedrío, somos dueños de nuestro día de reposo. Si lo quieres hacer diario, pues qué bueno. Pero si quieres quebrantar, pues cada quien, ¿no? Y dice el versículo, ya en el versículo 9. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía una mano seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar. Fíjense nomás, qué terribles estos hombres. ¿Es permitido sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá que vosotros que tengan ovejas y esta cayera en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levante? ¿Quién de ustedes no ha hecho eso? ¿O quién no lo va a hacer? Pues ¿cuánto más vale este hombre que una oveja? Por consiguiente, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Oiga bien, hermano. Es permitido hacer el bien en los días de reposo. Usted puede trabajar. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Porque no entendían las escrituras. De que el Señor Dios Todopoderoso quiere darnos un reposo eterno. Un reposo donde tú vivas tranquilo y en paz. Que no tengas temor. Y mucho menos hoy en día de Satanás. Porque Él fue vencido en la cruz del Calvario hace 2025 años. Hoy solo quiere que lo pisotees. Como yo, cuando el Señor me lo permite, lo hago. Bendito es el Señor. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, estamos viendo cómo es el día de reposo que el Señor quiere darnos a conocer, el cual estás escuchando, amigo, que me des. Mateo 12, del 43 al 45, ahí mismo, Jesús dijo de esta manera, poniendo un gran ejemplo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, como yo que traía dos que tres o cuantos, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla porque ni había. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, porque habitaba dentro. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando uno está parado sobre la roca, mire, no se mueve. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación mala. Y así les aconteció a ellos, porque el templo del Señor fue destruido y fueron gobernados por Roma. Así les aconteció por su maldad. No tanto, no por guardar el día de reposo, sino por sus acciones. Conocían la palabra desde que los sacó de Egipto, imagínense. 10 plagas, pasaron en el mar. Les dio comida. No se enfermaban, no se desgastaban sus zapatos. Porque se sabe que a Moisés se le dio el conocimiento de los aceites para que en el desierto no se enfermaran. El aceite del orégano y todo eso. No se enfermaban. Pero sí se morían por la serpiente por desobedientes. Bendito es el Señor. Así es que Jesús enseñaba al pueblo rebelde, hermanos, ¿verdad? Poniendo como ejemplo el verdadero reposo para que el hombre ya no hiciera el mal, hermanos. Vamos a Juan capítulo 5, libro de Juan, capítulo 5. Gloria al Señor. Sí, libro de Juan, capítulo 5. Veamos cómo nos dice la bendita palabra del Señor. Juan, capítulo 5. Gloria al Señor, del 5 al 14. Rápidamente vamos leyendo, hermanos. Dice la Escritura, también en otra ocasión, acerca del paralítico de Betsaida, miren. Dice que había un hombre que ya tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, le sienta antes que yo.
Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, hermanos. Así que ya lo habíamos leído, pero quería recalcarles, hermano, que el Señor permite, hermano, cuando en su misericordia, porque el único que puede perdonarnos y sanar es el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Vamos, hermanos, para ver qué dice la Escritura también ahí en el libro de Romanos, capítulo 2, del 5 al 10, escribiendo Pablo a los romanos, exhortando al pueblo de Israel, vuelve a repetir, rebelde, rebelde, tremendo, que mataba a los profetas, como así le pasó a los apóstoles, que también profetizaban la palabra, como ahorita. Dice Romanos del 5 al 10, a los líderes del pueblo de Israel y a varios de Roma les decía, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para con el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, para cuando venga Jesús, porque el Señor viene con ira, con grande ira, y no, va a ser algo bien terrible, hermanos. Con gran terror viene el Señor. La tierra va a temblar, aún ella, va a temblar, hermano. Vuelvo a repetir, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, hermano. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, hermano. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, los que contienden, se oponen y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A los que solapan el pecado, a los que solapan predicando, y es que Dios conoce tu debilidad. Es que Dios conoce que tus sentimientos, que somos débiles. A esos falsos mentirosos. Vuelvo a repetir, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Te llevan al mal. Tribulación y angustia, sobre todo, ser humano al que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Como a ti te lo dice, mi amado hermano, que eres, si es que eres, digo, me estoy dirigiendo a México, si es que eres mexicano. Si es que quieres recibir, también esto es para ti. Así es que vamos adelante. Romanos aún 5, versículo 1, Pablo seguía exhortando ahí al pueblo a la iglesia de Roma, porque pues él fue el que les llevó el mensaje y los exhortaba bien, muy estrictamente, y les decía, justificados pues por la fe, por la enseñanza y la doctrina, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si tú obedeces, eres pues justificado por la enseñanza y la doctrina que se te ha dado. Y ya que por medio de esto tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo y con Dios, hermano. Es muy importante la doctrina, hermano. Porque sin doctrina, hermano, tú no puedes tener fe. La fe no existe si no tienes enseñanza y doctrina. Si no tienes conocimiento, tú no tienes fe. Porque la fe significa seguridad, porque sabes, porque conoces. Entonces estás firme y seguro sobre la roca. Grábate esto, amado hermano. Romanos 16. Pablo exhortando igual a Roma, del 17 al 20 les decía, mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones, no te fijes en ellos, no les hagas caso, y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que te aparten de ellos, y que te apartes de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, porque quieren sacar provecho de ti. Y con suaves palabras y lisonjas engañosas, suavemente te cambian la verdad, los corazones, o sea, engañan a los corazones de los ingenuos, de los que no saben, los que no estudian, los que no se preparan. Fácil los engañan y sacan provecho de ti. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo en ustedes, pero quiero que seáis sabios para el bien, que conozcan la doctrina.
e ingenios para el mal, y que el mal no le hagas caso ni te metas en eso. Y al Dios de paz aplastará en breve a Satanás, el que guía a ellos, bajo sus pies. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Vuelvo a repetir que aún el apóstol Pablo entendía la doctrina de que la paz que el Señor Dios Todopoderoso ofrecía no era una paz de un día de descanso, sino una paz de tranquilidad espiritual. Amén, hermanos. Hebreos 4, del 1 al 14. Vamos adelante, hermanos. Bendito es el Señor. Hebreos 4, del 1 al 14, hermanos. Mire cómo dice. Al 4, perdón. Hebreos 4, del 1 al 4, vamos a dar lectura. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en su obediencia, en convertirte bien al Evangelio, algunos de vosotros perezcan no habiendo alcanzado, algunos desobedezcan y se regresen. Vuelvo a repetir, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan no haberlo alcanzado. No vaya a ser que se pierdan por no aceptar a Cristo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hermano, como al pueblo de Israel. Porque no les aprovechó el oír la palabra. Porque no la oyeron acompañada de fe con los que la oyeron. No la oyeron acompañada de enseñanza y doctrina, sino que, sí está hablando, sí que diga lo que diga. No ponían atención, hermano. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, hablando del pueblo de Israel, porque venían desobedeciendo en el desierto el pueblo de Israel, hermano. Por eso dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque hacían enojar al Dios Todopoderoso. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aunque Dios ya había terminado sus cosas, el hermano seguía trabajando, pero seguía trabajando con el hombre desobediente. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, cuando le dijo a Moisés allá en el desierto, le dijo: y el reposo, reposó Dios de todas las obras en el séptimo día, y otra vez no entrarán en mi reposo, porque eso les repetía Moisés al pueblo de Israel. Que Dios había reposado, y ustedes, ¿por qué no reposan? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué son tan rebeldes? Así les decía Moisés al pueblo de Israel, confirmándolo aquí el escritor de los Hebreos, hermano. Y decía el escritor de los Hebreos hacia nosotros: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, falta que muchos se conviertan a Cristo, y a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Pero ahí en el pueblo falta que entren unos, hermanos. Y tenemos como ejemplo a aquellos que no obedecieron. Otra vez determina un día, otra vez vuelve a decirlo, dijo: hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, porque también David decía al pueblo de Israel desobediente, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque así el rey David tenía ese pueblo rebelde encima, hermanos. Porque así Josué les hubiera dado el reposo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día, porque ni Josué pudo controlarlos, hermano. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, como ahorita, hermano. Hay un reposo todavía para el pueblo de Dios, para la iglesia, hermano. Porque el que ha entrado en su reposo, porque el que ha aceptado a Cristo, también ha reposado de sus obras. Como yo, hermano, yo acepté a Cristo y reposé de mis obras de maldad, hermano. Dejé todo. Vuelvo a repetir el 10. Porque el que ha entrado en su reposo, porque el que ha aceptado a Cristo, también ha reposado de sus obras malas. Como Dios también de la suya reposó, porque sus obras fueron buenas. Y dijo que todo lo que él había creado era bueno en gran manera, mas no nosotros, hermanos. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hermanos, como fue el pueblo de Israel. Por eso es que predicamos, amigos, si es que estás ahí,
a ti, iglesia, repitiendo la palabra del bendito Señor. No soy yo, es Dios mismo hablando a través de su palabra. Que aunque a veces nos cuesta, nos duela, pero esa es la medicina. Porque dice ya terminando del 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque corta para allá y corta para conmigo también. Porque así como te lo estoy diciendo, también va para mí. No creas que yo me voy a escapar del Señor. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, porque Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye. Porque dice la Escritura que Dios con sus párpados examina a los hombres. Dios con sus párpados examina a los hombres. Mira, y nomás nos está viendo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermano. Y si te traigo esta palabra y te exhorto y te digo, hermano, es porque a mí se me ha encomendado. Y no tanto es porque yo quiera lastimarte o algo. Al contrario, hermano, es la medicina que yo, mira, me la estoy comiendo también. Está impregnándose en mi corazón, en mi mente y en mi alma y en mi espíritu. Bendito es el Señor. Así es que este nuevo pacto que el Señor está ofreciendo es un pacto espiritual en donde el reposo es Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, el día de reposo del cristiano, hermano, así te digo, el día del reposo cristiano es diario, diario, diario. De lunes, hermano, a lunes, hermano. Diario, diario, diario. Porque diario hay que hacer el bien. Diario hay que trabajar y a ver quién te puede acusar. Porque Jesús dijo, porque ejemplo les he dado. Porque como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ten misericordia. Ya a un lado si quieres el sacrificio. Ten misericordia. En día de reposo ayuda. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Escritura que efectuaron la Pascua. Sacrificaron un cordero, hermanos. Una ovejita limpia. La sacrificaron, hermanos. Por eso dice Éxodo 12. Éxodo capítulo 12 dice de la siguiente manera. Bendito es el Señor. Éxodo 12 del 24 al 28. Cuando salieron de la tierra de Egipto, les dio a comer el sacrificio del cordero, la Pascua. Y dice que les digo que iban a hacer eso cuando entraran a poseer la tierra y que iban a efectuar la Pascua. Mira cómo dice la bendita palabra del Señor. Y les decía, del 24 al 28, amados hermanos, Moisés exhortando al pueblo que salió de Egipto de casa de esclavitud, así como nosotros salimos de las garras de Satanás. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Guardarás esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Lo van a recordar. Y cuando entres en la tierra que Jehová te dará, como prometió, guardarás este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué hacen esto ustedes, padres? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, hermanos. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Que cuando este pueblo entró a poseer la tierra de Egipto, entrando, miren, efectuaron la Pascua. Por eso los israelitas efectúan la Pascua. Cosa que aquí le han puesto a la Pascua al día de los huevos, del conejo. Oh, bendito es el Señor. Por eso dice el tercer mandamiento.
que es Éxodo 27, recordándote: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No hagas caso omiso. No tomes la palabra de Dios, el mandato de Dios en vano. Sigue a Cristo, que es la salvación, para que tengas paz y para que tengas reposo. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, yo no sé si quieres guardar el maná en tu casa, hermano, que desciende del cielo, el Espíritu Santo, o a Cristo, para que tenga a tu familia a Cristo en casa, hermano. Así es que el Señor los bendiga, amados hermanos. Que el Señor los bendiga con este mensaje que el Señor ha dado para su pueblo, para la iglesia. Yo les pido, amados hermanos, que difundan este mensaje, puesto que el Señor viene. Aún hay tiempo de entrar en el reposo. Aún hay esperanza. Una vez venido el Señor, se acabó la misericordia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque comenzará algo bien terrible. Te voy a poner un ejemplo. Porque el Señor viene por su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en los que lo hemos recibido, en su iglesia. Somos la única iglesia en donde Dios mora dentro de nosotros. Él viene por nosotros. Y cuando Él venga por su iglesia, por nosotros, los que hemos entrado al pacto, a efectuar la paz, que hemos recibido ese reposo, que nos ha librado de Egipto, del mundo. Te voy a poner un ejemplo. Es como que si hubiese aquí una araña, un vidrio y una mosca. En cuanto se ha levantado el vidrio, mira, o el Espíritu Santo, la iglesia, y nos vamos, la tierra se va a quedar sin Dios. Entonces la araña tendrá toda la oportunidad de agarrar a la mosca y la va a ir enredando hasta que la deje seca, hermano. Así es que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Andrés, puedo entresacando lo precioso de lo vi, allá donde Andrés se esfuerza llevando al sicario, al secuestrador, al vicioso, a la viciosa, al ladrón. Dios quiere gente de esa, gente de veras, gente que ha sufrido. Pero si tú no lo has vivido, amigo, amiga, que me escuchas, gloria a Dios, pero es tiempo de que te acerques, porque Dios está llamando a todo mundo. Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos. Por lo tanto, aquí estamos sirviéndole al Señor. Amén, amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Padre, te doy las gracias una vez más por el mensaje, porque Padre Santo, muy importante, Señor, la paz que tú das, el reposo, bendito Señor de la gloria. Gracias te doy por mi vida, Señor, por permitirme estar aquí de pie una vez más, Señor, llevando tu palabra. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes, Andrés, amados hermanos, y a ti, amigo, que eres nuevo. Yo te invito a que busques el reposo real. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.